Inicio grabación de todo. Listo. Bueno, mientras Margarita entra, seguimos hablando. Bueno, les decía que el tema práctico iba a ser así. Vamos a ver, pues no les estoy confirmando, pero ya sí se está definiendo como consejo académico que se nos permita a la Facultad de Salud hacer la alternancia como hicimos el semestre pasado, teniendo en cuenta de que este semestre es virtual, hasta tanto no hayan directivas por parte del ministerio y las condiciones así lo permitan a nivel local. En todo caso, pues será de una manera flexible y podremos hacer eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartirles, ahorita hacemos al final las 16 semanas y por cada semana me dicen entonces quiénes podrían, por lo menos quiénes podrían estas primeras 4 semanas que tenemos pendientes para este corte. ¿Ok? Bueno, ya subió Margarita. Listo, entonces hemos hablado tanto que no hemos hablado ni siquiera qué es control biológico, ¿sí? Me gustaría que ustedes mismos, de una forma rápida, o lo digan o lo escriban en 2, 3 palabritas. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de control biológico? ¿Qué palabras, pues de lo que ustedes han aprendido hasta ahora, se relacionan con esa temática? Ejemplo, fitopatología, ya que yo la dije, no la van a decir ustedes. Fitopatógenos o fitopatología, ¿cuáles son a los que se les hace control biológico? ¿A quién se le ocurre una palabra adicional? Chicos, te dije, lo Control de pueden escribir. plagas. Control de plagas. Lo pueden escribir para los que no tienen audio también o lo pueden mencionar. Profe, puede ser también como la utilización o la producción de una cantidad o sí, como una cantidad de enemigos naturales como los pueden ser algunos depredadores para combatir algunos insectos de plagas que pueden estar en el momento afectar el medio ambiente y esto se hace de una manera controlada. Ok, muy bien. Profe, es el control de plagas, enfermedades y malezas, y para esto se utilizan los organismos vivos con el objetivo de controlar las poblaciones de otros organismos. Perfecto. ¿Quién se le Controlar, capaz? ¿Tailes? controlar los parásitos que causan daño en algún cultivo por cosas naturales o biológicas. Ok. Interacciones antagónicas, sí, en 2 palabras. Está relacionado. Yo estoy pidiendo la definición completa. Estoy diciendo qué palabras han visto, o pues si conocen el concepto bien, pero qué palabras han visto hasta ahora que ustedes se les relaciona con control biológico. Una lluvia de palabras, o sea, que lo hagan rapidito. Profe, los enemigos naturales también. Enemigos naturales, ok. ¿Qué más? 2 palabras más. Daño, cultivo. Prevención, es una palabra importante. Aparte de enemigos naturales que ya se había mencionado, prevención. Bueno, control de plagas. Control biológico. ¿Por qué creen que vemos nosotros control biológico? Como microbiólogos. Y creo que les alcancé a mencionar que control biológico solo lo estamos dando como un curso completo en microbiología de la Universidad Popular del Cesar. No está como asignatura en ninguna de las otras universidades. No significa que no lo menciono. Está contenido, como les había mencionado, entre microbiología industrial y microbiología eh, y fitopatología, ¿sí? Por la relación que tienen estos dos y por eso estas 2 asignaturas son tan importantes para nosotros hablando del control biológico. De forma general, nosotros podemos definir el control biológico como todas esas técnicas que incluyen el uso de organismos vivos para disminuir las plagas y enfermedades que afectan un cultivo por debajo del umbral de daño. Una palabra clave en este caso es umbral.
hasta donde se considera daño la presencia de un insecto plaga o de un microorganismo fitopatógeno en un área, hasta el momento en que efectivamente se encuentra haciendo un daño económico en esa área. Entonces, son de los conceptos que nosotros vamos a aprender a manejar y relacionar en cuanto al control biológico. Pero, como deber siempre, incluyo la importancia que tiene hacer control biológico real a nivel nacional y a nivel mundial. Y esto es la disminución de plaguicidas, de composición química, precisamente por el nivel de riesgo que esto representa para los productores. Les decía que para aplicación de agroquímicos existe, lo que recuerdan la clase pasada, existe una indumentaria general que es bastante compleja, en la que queda totalmente cubierto el productor con monogafas, con gorros, alcaparras, delantales. Sin embargo, quienes conocemos la realidad de nuestro país y sobre todo acá en la costa, nosotros vemos a un productor aplicar con la camisa que luego va a saludar a sus hijos normalmente esos agroquímicos. Y a pesar de que no existía una estadística completa, porque el trabajo en el campo no está considerado realmente como un riesgo laboral o una actividad laboral, no está muy organizada, no se hacen los debidos reportes a la ARL y sí se conoce que existe una alta mortalidad debido a la intoxicación por plaguicidas en Colombia. Es un estudio que hace la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud entre 1998 y 2011, en donde registraron alrededor de 4.835 muertes por edad por 100.000 personas. Entonces, eso es un dato importantísimo tener en cuenta de que si yo hago control biológico, estoy disminuyendo estas estadísticas. Estoy contribuyendo no solo al medio ambiente, sino también a la salud en general de las personas. También la ONU ha hecho un llamado indicando que los plaguicidas en sí provocan alrededor de 200.000 muertes por año a nivel mundial, entre insecticidas y herbicidas, porque puede hacer algunos plaguicidas de uso a nivel de las viviendas, a nivel urbano, pero realmente sí especifica que son los insecticidas y los herbicidas utilizados en los diferentes cultivos a nivel mundial. Y que además, por ejemplo, a nivel local, eso son cifras del 2016, pero no hay una variación del 2016 al 2021, por eso siempre la dejo, no hago la actualización. Probablemente haya un registro vigente de bioinsumos, que son productos a base de biológicos para un uso de control y manejo en cultivos. El registro en la cosa hace 5 años no existe ninguno. La mayoría de ellos están en Bogotá, Antioquia o Valle del Cauca. Nosotros, para aplicar un producto biológico en esta zona, preferiblemente debe ser del Valle del Cauca. Importantísimo que ustedes tengan en cuenta eso, porque estamos hablando de microorganismos que, si vienen de Bogotá o de Antioquia, la adaptación, por ejemplo, en un pueblo como Busconia, no sé quién sea de Busconia, pero me ha de entender que es bastante fuerte, bastante caliente. Entonces, la sensibilidad que tiene el microorganismo no le va a permitir actuar, o en muchas ocasiones va a reducir a cero la concentración de ese bioinsumo. Entonces, son de los panoramas que nosotros tenemos a nivel local. Esto es una presentación tomada tal cual del doctor Pedro Rocha de IICA, en el cual pues habla sobre biotecnología y bioseguridad, los elementos para la innovación agropecuaria. Esto es un instituto internacional, no lo confundan con el ICA. También está relacionado con la producción agrícola, pero es a nivel internacional. Entonces nos menciona que efectivamente para la población actual se considera que ya estamos por encima de los 8.000 millones de habitantes, y eso indica que tenemos una amplia demanda entonces de alimentos. Contrario a lo que parece, la dependencia de agroquímicos está relacionada con la seguridad alimentaria, porque hay que producir más alimentos, hay que comer más. Todavía hay muchos sitios en los que
pues hay una hambruna fuerte, hay una necesidad de incrementar la calidad y la cantidad de los alimentos que estamos produciendo. Por ello, los desafíos para la agricultura y los sistemas agroalimentarios es tener mayor productividad y competitividad en los mercados para que efectivamente se pueda hacer sostenible esa producción. Se debe generar una mayor sustentabilidad de estos cultivos, hacer gestión integrada de los recursos hídricos, precisamente para que haya sostenibilidad y calidad en la producción de alimentos. Muchos alimentos están regados o hacen riego con aguas que no son aptas para esta actividad. No necesariamente tienen que ser potables, pero deben de ser aptas para que no haya contaminación de los alimentos producidos a nivel de estos cultivos. Entre los desafíos, pues también para la seguridad alimentaria y nutricional, no se trata solamente de cantidad, sino que efectivamente esos alimentos tengan los nutrientes propios para poder generar un nivel, un estado de nutrición adecuado entre las personas y sobre todo entre los niños que lo consuman. Se requiere una mayor inclusión rural, la ampliación del conocimiento tradicional de estos procesos agroalimentarios, la inclusión de género, que haya un control social sobre la tenencia de la tierra y la producción de la tierra. Saben que de todas maneras hay un desequilibrio entre los que tienen grandes cantidades de tierra, producen poco, y los que tienen poca cantidad de tierra son los que más producen. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, igual que el cambio climático. Anteriormente, es bueno que ustedes los tengan presente y de esta forma hacer una transferencia adecuada a los productores con los que ustedes manejan. Existe una variación climática que nos hace que esas condiciones que ellos manejaban anteriormente, en los que se decía, bueno, estamos en época seca, estamos en época de lluvia, en esta temporada llueve, en esta temporada se alterna. En estos momentos nosotros no podemos tener tan claro cuándo es el inicio de la época de lluvia y cuándo termina, considerando que tenemos diferentes fenómenos como los del niño y la niña, ¿sí? Que son fenómenos de pluviosidad o de sequía que son mucho más extensos de lo normal, son mucho más fuertes y eso hace que las condiciones para los cultivos no sean la misma o no tengan ese conocimiento tan propio como lo tenían antes nuestros productores. En cuanto al estricto control social, es importante tener en cuenta que hace referencia a que muchas personas que hacen las leyes y trabajan sobre todo lo que tienen que ver con el campo no tienen el conocimiento de cómo se produce realmente en él. Y eso también dificulta que las condiciones sean adecuadas. Ustedes conocen que de pronto hay diferentes protestas sobre X o Y normativa relacionada con esto. El TLC, por ejemplo, es un tratado de libre comercio de productos en los que Colombia está en desventaja, lastimosamente. El TLC no es negativo, es un embudo. El problema es de qué lado están las personas y en este caso muchos productores en Colombia están del lado angosto. ¿Por qué? Porque se está importando arroz cuando aquí se produce arroz. Y hay una norma que dice que debe ser de semilla de estas características y esta calidad, y resulta que el que entra tiene más calidad que el que está acá, y eso lo hace menos competitivo. De pronto, ¿dónde podemos decir que está la falla? Ustedes tienen de todas maneras pues la amplitud para hacer el estudio a profundidad sobre estas temáticas a nivel de campo, pero podemos decir que el hecho de que no se haya preparado al productor, no se les haya dado la capacitación suficiente en buenas prácticas de agrícolas, en asociatividad, en exportación, en todo ese manejo de semillas, en todas las demandas de las diferentes cadenas, no se haya fortalecido el campo antes del inicio del Tratado de Libre Comercio y todavía 20 años después, y no se tiene una capacitación profunda, porque no quiere decir que no se haga, hay muchas entidades que están trabajando en eso, pero se necesita muchísima más inversión para que efectivamente ese conocimiento se produzca y la competitividad entre lo que entra y lo que sale sea equitativa y no se perjudique al pequeño agricultor colombiano, que de verdad es la mayoría. Esa parte de ese conocimiento hace referencia precisamente si se hace lo mismo que se hacía antes, o sea, difícilmente se puede adaptar a los nuevos retos.
¿Cómo se le explica de esa manera al productor? Y yo insisto en que nosotros no tenemos la última palabra, microbiólogos profesionales, que manejamos toda esta parte de control biológico, normas de calidad, buenas prácticas agrícolas, etcétera. No significa que nosotros seamos expertos en producir. Los que saben cómo se siembra el frijol, la yuca, el plátano y hacerlo producir, pues son los productores, los campesinos colombianos. Nosotros que somos un acompañamiento para que efectivamente en condiciones de dificultades se sepa aplicar una estrategia adecuada. Entonces nosotros partimos del hecho de decirles que el control biológico es importante porque antes ellos sembraban una semilla con un mínimo manejo, sin adicionarle nada a la tierra, los productos y los frutos eran tamaño gigante. Y ellos van a decir, sí, en la época de sus abuelos era así, pero ha ido disminuyendo. Entonces hoy por hoy encontrar un plátano grande es un milagro, no solo porque se exporte, sino porque la tierra no está produciendo de esos tamaños. Y hoy en día no. Entonces uno entra a comentarles sobre la parte del cambio climático, la necesidad de fertilización, el aumento en la cantidad de plagas, en la variedad de plagas, etc. Entonces sobre eso se trata, de poder indicar cómo se hace la adaptación a esos nuevos retos. Una visión romántica versus la realidad también tiene que ver en que una cosa es lo que nosotros planteamos a nivel teórico y otra cosa es lo que nosotros desarrollamos en la práctica. Por eso la invitación, en tanto yo puedo, tanto es posible, que ustedes desarrollen esa asignatura bastante práctica y no solo teórica, es lo ideal, ¿sí? No es lo mismo yo decirle, bueno, y ha pasado muchísimo, que los mando a sembrar en sus propias casas unas semillitas de maíz y teóricamente solamente estar pendiente del agua, unas plagas y algunas cosas y resulta que en el informe hasta terminan incluyendo entre las problemáticas que tuvieron que el perro se comió la planta, que la mamá la quitó porque pensó que era maleza y ese tipo de cosas. Entonces a nosotros, pues por decirles un ejemplo, estemos aterrizados a lo real. Estar vigilando la parte práctica es lo que nos permitiría de pronto tener una mejor estrategia a nivel de control biológico. Y un tip importante es precisamente la sobrevaloración de lo natural, ¿sí? No todo lo natural es inocuo o seguro. ¿A qué hace referencia esto? Pues fácil. Usted me puede decir que usted es una persona que cuida mucho su cuerpo, que eso es importante, así como cuidar el espíritu, el alma, es la mente, hay que cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, no tanta comida chatarra, no tanta gaseosa, no tantas grasas, porque eso nos hace daño. Entonces, en cambio, en vez de tomarme yo una Coca-Cola, yo me voy a hacer un jugo de guineo, o un jugo de lulo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo considero que eso es mucho más saludable para mi organismo. Sí, hablando en términos generales podemos decir que sí. Pero si usted se pone a pensar el número de agroquímicos con que ha sido irradiado ese fruto, con el que ha sido regado, la cantidad de productos químicos que le han adicionado para poder generar ese fruto hoy en día, y que muchísimas plantas son fitoextractoras, es decir, tienen la capacidad de jalar todos los compuestos químicos que están en ese suelo y pasarlos al interior de los tejidos vegetales. Eso incluye pues la testa o la concha del fruto, eso incluye las hojas, algunos incluso lo interiorizan. Estamos hablando de frijol, por ejemplo, muchos frijoles que tienen una cantidad de proteína muy alta, muy agradable, también son muy buenos, es una planta por excelencia fitoextractora para, para absorber químicos de tipo lindano, por ejemplo, eh, que es bastante tóxico y bastante cancerígeno y nosotros terminamos acumulando. Entonces, es como un tips, no quiere decir que ahora no van a comer nada natural, ni frutas ni verduras, porque pueden tener químicos. De eso no se trata. Se trata de que efectivamente, no solo porque un producto sea natural, es inocuo. Y nosotros lo sabemos porque no solamente estamos hablando de la capacidad de químicos, sino dependiendo de las buenas prácticas de manufactura que tenga ese producto, usted puede estar hablando de que tenga incluso patógenos de alto nivel, ¿sí? Que pueda tener E. coli, salmonella, etc.
pero eso pues ya es tema de microbiología de alimentos y de la siguiente clase, pero es solo para que ustedes lo tengan presente. Ahora, no solo porque sea natural significa que no le va a hacer daño al medio ambiente. Eso es un estudio sobre la mortalidad de abejas obreras adultas 72 horas después de ser expuesta a un insecticida botánico, es decir, un insecticida que son de origen de plantas, no de químicos, sino que están pues perconcentrados, y se hizo la aplicación para ver si efectivamente era nocivo para enemigos naturales o organismos que son de alta importancia ecológica, como son las abejas. Muchos saben que incluso han sido declarados como uno de los organismos más importantes porque sin ellas no habría vida, el proceso de polinización y todo lo que ellas desarrollan, pues sería necesario hacer un trabajo impresionante que lo hacen estos organismos a nivel natural. Entonces, como ustedes pueden ver en la primera barra ese control, es decir, pues la mortalidad, de todas maneras existe una mortalidad a nivel natural de estas abejas que es cercano al 10%, tanto de adulto como de la larva, como del gusano. En cambio, en el caso de otras plantas, como los estratos botánicos, como a base de aceite de eucalipto, de neem, de citronela, pues generaron una alta mortalidad del adulto, no tanto de la larva en algunos casos, pero sí se genera una mortalidad cercana al 60-70% de estas abejas obreras. Obviamente comparado con un producto químico que la mortalidad que le generaría sería del 100%, aún así estamos hablando de una ventaja adicional, ¿sí? Entonces, considerando que esto no había sido estudiado, este estudio demostró la toxicidad aguda y los efectos pues, son letales del extracto de ajo, protenona, aceite de adiroba, que de pronto fue el que generó más efectos sobre la larva en relación no tanto con el adulto, citronela, eucalipto, neem, entre otros agroquímicos. Es un estudio reciente desarrollado en el 2015. Hablando de cambio climático, ese es un panorama de vulnerabilidad desarrollado en el 2011. Sin embargo, que hay una variación de 10 años para acá, sí. Lastimosamente esa variación es peor de lo que nosotros estamos mostrando aquí ahora en cuanto a sequía, desastres, incendios, ¿sí? ¿Dónde están los extremos riesgos? Entre más azul, el mapa es azul y verde, entre más azul el riesgo es extremo de vulnerabilidad al cambio climático, y des en cuenta que toda la zona de los Andes, que nos incluye encabezando en Colombia, se encuentra en un nivel precisamente de extremo riesgo. ¿Qué significa ese extremo riesgo? Que los cambios van a ser muchísimo más drásticos en cuanto a lluvias, sequías y temperatura. Contraparte, la parte de aplicar todo ese conocimiento, tanto tradicional como científico, mediante investigación básica y aplicada, el uso de tecnología e innovación para el desarrollo de generar un impacto económico, social y ambiental favorable, acorde a las necesidades actuales. Estamos hablando de que la agricultura actualmente precisa de mecanización, agricultura de precisión, que está utilizando actualmente el sistema de riego y drenaje. Cuando hablamos de agricultura de precisión, es que por cada punto específico nosotros tengamos esa aplicación del riego y no sea disperso. En algunas zonas cae mayor y en otras cae menor, sino que esos sistemas que son incluso por goteo en cada punto de cada planta, pues genera una mayor precisión de este tema. Se está pensando incluso en la desalinización del agua para sitios en donde pues, el único acceso que se tiene es agua salada, no agua potable. Hablamos de agricultura protegida, de nanotecnología y sobre todo de biotecnología, que es donde nosotros entramos a discutir sobre la forma en que podemos contribuir al desarrollo de la agricultura a nivel mundial, ¿sí? Una forma de resolver problemas productivos que incluye
utilizar semillas tolerantes a sequía, la desinfección del material de siembra, aplicar o hacer uso de la biodiversidad, por ejemplo, inclusión de bioinsumos, no hacer bioprospección, que es la búsqueda inicial de estos microorganismos y su aplicabilidad a nivel biotecnológico, y lo convierte en un producto desarrollado. De esta manera, nosotros podemos brindar herramientas que sean eficientes para el control de plagas y enfermedades. En estos momentos hay una muy amplia utilización, como por ejemplo de Bacillus thuringiensis, una bacteria con la capacidad de reducir un amplio número de plagas, que incluso contiene un cristal que ha sido introducido por biología molecular, técnicas de genética, en algunas plantas para conferirle esa resistencia a plagas a esos vegetales, y es muy aplicado en la producción de cultivos a nivel mundial. Se generan de diferentes o nuevos productos y procesos en las cadenas, tanto primaria, que es la parte de semillas y control biológico, en la parte de procesamiento, que son enzimas, fermentación y optimización del gasto energético, y en la parte agroindustrial, incluso por el desarrollo de empaques y vida útil del producto. La biotecnología también contribuye a la trazabilidad, porque precisamente hay que hacer un registro de todas las anotaciones de esos productos que nosotros desarrollamos y lo que nosotros hacemos, que nosotros podamos incluso conocer en el producto final qué le ha sido aplicado a ese cultivo, a ese alimento, qué cosas son buenas o favorables para nosotros. Se aceleran procesos, por ejemplo, en el diagnóstico y la detección. Específicamente podemos hablar de plagas y enfermedades. Puede ser aplicado tanto al pequeño y mediano productor, lo cual podemos decir que es una forma de inclusión y responde a protocolos de bioseguridad. Toda la parte de control biológico está muy anclada con la parte de calidad, porque está dentro del manejo integrado de plagas, que a su vez está dentro de las buenas prácticas agrícolas. Ahora, antes de continuar, es importante precisarles que el control biológico no es una normatividad, al menos no en Colombia. ¿Dónde está incluido el control biológico? Pues en el manejo integrado de plagas, que es una recomendación al productor. ¿Y dónde está el manejo integrado de plagas y enfermedades? Incluido en la norma 5400 de la NTC, que es una norma de calidad opcional. Si usted va a hacer exportaciones, ya ese se convierte en obligatoria, porque debe cumplir los requisitos que se tienen a nivel mundial. Pero como no es obligatoria, digamos que el avance en estas temáticas no es tan profundo, ¿sí? Entonces continuamos con que la definición de biotecnología, ustedes ya esto lo han visto, es más una recordación, de la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos o algunas partes o derivados para la creación o modificación de productos o procesos específicos. Palabras más, palabras menos, es aplicación tecnológica de todo lo vivo para generar un producto o un proceso para contribuir al mejoramiento a nivel mundial. Eso incluye diferentes entes, semillas, alimentos, insumos, abonos, técnicas genéticas, producción in vitro, producción de alimentos en general. Entonces, ¿cuáles son esos insumos biológicos que se obtienen mediante biotecnología para la aplicación a nivel de agricultura? Son denominados insumos o bioproductos. ¿Sí? Estos dos términos suelen utilizarse como sinónimos. En algunos casos, a nivel mundial, se reconocen bioinsumos y otros a nivel de bioproductos. ¿Bioproductos para qué? Para la parte agrícola. ¿Sí? Entonces, esa composición pues es de origen natural, que puede ser de origen botánico, para la fito-fico-micorremediación, o de control biológico, como biofertilizantes, abonos orgánicos, bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, solubilizadores de potasio, algunos microorganismos o organismos que hacen parte del compost, del vermicompost, uso de bioestimulantes, fitorreguladores, bioherbicidas,
Y en general el control biológico también incluye a las feromonas porque son extraídas por organismos vivos o producidas por estos. También pueden ser de origen animal, bioinsecticidas, en el caso de utilizar otros insectos que son enemigos naturales de plagas, biorrepelentes, bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas, bactericidas y viricidas. Eso nos hace recordar que dentro de los elementos del control biológico están tanto microorganismos de tipo bacteriano, fúngico, nematodos, incluso virus, están utilizados en esta área. Esos grupos de microorganismos o esos grupos microbianos de diferentes áreas tienen diferentes especies que son utilizadas a nivel de control biológico. Algunos han dicho, incluso hay unos estudios que ya se están utilizando protozoos en el control biológico. También incluye de alguna manera, no tan profunda, los fertilizantes de origen mineral, incluyen macro y micronutrientes que son enmiendas para el mejoramiento de estas plantas o de estos cultivos que hacen parte de la biotecnología, ¿sí? Y ahí no se utiliza por tanto organismos vivos, sino la aplicabilidad que estos puedan tener. Dentro de los bioinsumos agrícolas, lo definimos como componentes o productos biológicos empleados en distintos propósitos de las actividades agrícolas. Esto incluye recursos, productos, como parte integrante, como material, como ingrediente, componente, como un suplemento o como un insumo que se le agregue a este temático. Se dice que el control biológico es una técnica que ha sido utilizada desde hace muchos años, pero pues se reporta que tuvo sus inicios en la cultura china en el siglo III. En el siglo XIX se utilizó la mariquita Rhodiola cardinalis, que es un color tronco cinerio para el control de la cochinilla acanalada, que es un omote, según el libro de Nichols. Su origen es de hace muchísimos años, pero pues hasta el siglo XIX es que se ha hecho una manipulación pues más tecnológica de estos enemigos naturales para el control biológico. Linda Gutiérrez, ¿no habías entrado antes? Profe, no, amanecí con, o sea, sí entré, pero inmediatamente me sacó porque se me cayó el No internet. respondiste a la asistencia. No, profe. Bueno. Hasta ahora puedo entrar. Listo, todavía faltan 8 personas, no sé qué es lo que pasa. Continuamos. Entonces, les decía que el control biológico actualmente en Colombia es regido por el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que a su vez pues, hace parte como ente de control del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dentro de las normativas que se especifican, además de la infraestructura, los materiales, etcétera, existe un quinto componente que se llama compromiso del productor, en el cual debe de tener un manejo integrado de plagas, que debe ser elaborado y ejecutado por el asistente técnico. Dentro de ese manejo integrado de plagas se debe contemplar, entre otros tipos de control, el control biológico, independientemente de la forma como lo aplique. El manejo integrado de plagas es exitoso siempre y cuando usted tenga primero un conocimiento de la plaga, sepa cuál es el umbral de daño de la plaga, o sea, estamos en el cultivo, puedo reconocer que efectivamente aquí tenemos un gusano cogollero, estamos en un cultivo de maíz, tenemos un gusano cogollero, Sporothera frugiperda, entonces ya yo puedo pensar que él va a atacar desde el primer momento de su estadio larval al cultivo donde más me va a ocasionar el daño. Eso es importante. ¿Cuál es el umbral de daño de la plaga? Pues yo reviso todos los cultivos en donde están todos los insectos y puedo saber, dependiendo del daño causado, si tengo o no tengo un daño que puede ser difícilmente irreversible o controlable. Hago un monitoreo, puedo tener estrategias de prevención
utilizar diferentes técnicas de ese control y hacer una identificación propia de la plaga. Eso son ítems que debe conocer de forma general para poder hacer ese manejo integrado o para hacer una aplicación de control biológico. De ahí que lo primero que les he solicitado es que ustedes desarrollen los puntos de descripción, importancia económica y tipos de control, incluyendo un artículo de lo que se está haciendo con un tema específico, un insecto específico, plaga a nivel nacional y a nivel mundial. Porque nosotros, para entrar a decir cuál es la estrategia que podemos hacer, Eduardo García, ok, la estrategia que nosotros podemos hacer para desarrollar el control biológico depende del conocimiento previo que nosotros tengamos de esta plaga. ¿Esto por qué? Porque por nosotros no podemos entrar a decir sí, es correspondiente, es adecuado hacer control biológico de X o Y plaga. Si nosotros no sabemos si de pronto en el momento en que nosotros lo encontramos ese control sea efectivo. El control biológico es más efectivo de tipo preventivo o en los primeros niveles de afectación del cultivo. Cuando el cultivo está muy afectado, de hecho, cuando el cultivo está muy afectado, ni siquiera los químicos incluso pueden revertir el daño perdido, el daño causado y todas las pérdidas asociadas. Pero es mucho más difícil para el control biológico, porque el control químico es de acción inmediata. Por contacto, la mayoría de químicos eliminan la plaga, pero el daño ya está hecho. En cambio, las actividades del control biológico requieren un proceso de adaptación del microorganismo, sobre todo si es con microorganismos, un proceso de adaptación previo, de multiplicación previo y reconocimiento antes de empezar a hacer su efectividad. Si estamos hablando del control biológico con entomopatógenos o uso de hongos que son controladores, primero ese hongo, por reglas naturales, ustedes ya lo conocen, debe de llegar a establecerse y puede durar incluso 5 o 7 días en multiplicarse y poder ser efectivo. De ahí la necesidad de hacer énfasis en que el control biológico es preventivo. Es preventivo o en niveles de afectación muy bajos en el cultivo, muy bajos. ¿Cómo se mide eso? Pues dependiendo del insecto se puede saber, ustedes lo van a conocer, en qué momento hace el daño. Yo tengo que conocer la plaga, en qué momento hace el daño, porque tienen un ciclo biológico que puede incluir desde el huevo, y algunos que apenas salen del huevo, apenas explosiona el huevo, inmediatamente empiezan a alimentarse de la planta, otros no. O si tiene diferentes estadios larvales, ¿cuánto dura eso? 1 mes, 2 meses en salir el adulto, o es el adulto como tal el que me come las hojas y me come el fruto. ¿En qué momento ese insecto hace el daño? ¿Por qué? Porque yo lo identifico, llego al cultivo, veo, mira, no, la mayoría están en larva, no, la mayoría están en huevos, podemos hacer la aplicación, o la mayoría están en adultos. El daño puede que esté o no esté hecho dependiendo de la fase en la que esté ese insecto. Entonces, por eso es importante. Lo ideal, y como les dije desde el objetivo, es que ustedes salgan de aquí no solo conociendo los microorganismos utilizados en control biológico, no, ustedes sepan cuándo es adecuado hacer el control biológico. Lo más importante es que ustedes sepan desarrollar una estrategia dependiendo del cultivo en el que están, porque las situaciones no van a ser iguales siempre. Yo puedo ponerles situaciones hipotéticas, pero cuando ustedes llegan a un sitio X, que ni siquiera conocíamos antes, un cultivo diferente, del que incluso no tienen información ni de cómo se desarrolla, menos van a saber de las plagas, ustedes aún así puedan desarrollar una estrategia de control. ¿Cómo? Haciendo una recepción previa, precisamente siguiendo todas estas condiciones, conociendo la plaga, conociendo el cultivo y conociendo sobre todo el microorganismo que ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son los tipos de control de forma general? El control mecánico o cultural incluye todas esas prácticas que hace el productor para reducir la plaga. Por eso se llama cultural. Muchas veces es mecánico. Lo que hacen es ir removiendo, como apenas está empezando la plaga, ir removiendo el insecto. Van matando insecto por insecto y lo van quitando del sitio o van quitando a la planta que está afectada antes que afecten las que estén alrededor. Incluye pintar cercas de colores, incluye hacer huecos para que haya trampas, incluye muchísimas cosas de ese control
mecánico cultural, lo que el productor ya hace normal y le funciona, así sea en una mínima proporción, de ahí que sea importante ser entregado, porque cada uno funciona un 10%, bueno, cada uno me va a sumar al control de esas plagas. El control etológico hace la relación al uso de trampas que por lo general incluyen feromonas, algo que atrae al insecto. Algunos reemplazos de esas feromonas pueden ser la inclusión de algún material de olores fuertes o en descomposición, como por ejemplo cerveza. Como ven la trampa, la botella, la adición de cerveza, por unos orificios entran los insectos pensando que van a consumir de ese alimento y terminan atrapados y ahogados en esa misma cerveza. Entonces, ¿sí ven por qué es tan perjudicial el alcohol? En cuanto al control químico, pues no voy a ahondar sobre eso, existen productos químicos a nivel mundial de diferente nivel de toxicidad, eso sí es importante que usted lo tenga en cuenta y lo conozca, no porque es que yo sé de control biológico y yo no necesito aprender de químico porque yo odio el químico, no, usted necesita conocer el control químico porque en muchas partes se utiliza de forma simultánea con productos biológicos. Esto siempre y cuando sean compatibles, importante que tengan en cuenta eso. Se utilizan productos de control químico de forma simultánea con productos biológicos o bioinsumos si existe una compatibilidad, si existe una baja toxicidad, porque por lo general es necesario entre este producto químico y el biológico. También hay controles de tipo legal. Las restricciones que hace el INCA del tráfico de plantas, de animales, de un sitio a otro, incluyen esas medidas de control legal para que en un sitio donde antes no había ese problema, no sé cuántos se acuerdan de la aftosa, nosotros en Valledupar éramos libres de aftosa por un largo periodo de tiempo y de repente, pues, por problemas de migración y otras actividades ilegales, se generó problemas de fiebre aftosa en la zona. Y uno de los controles era pues incluso sacrificar todo el ganado, hacer restricciones de ingreso, de movilidad, se hacía mayor registro para que no hubiese pase de un animal de un lado al otro para evitar que se desplazara la enfermedad. El control autocida es un control un poco más genético, la liberación de machos que sean estériles para que en el momento de la cópula no se generen nuevos organismos, no haya unos huevos fértiles y hasta ahí llega el problema de la plaga. Eso es un tipo de control, pues parecería biológico, pero es más genético o autocida. El control biológico en sí pues hace referencia al uso de enemigos naturales, ya sea patógenos, predadores o parásitos, parasitoides, que generan enfermedades o consumen esas otras plagas que son nocivas para el cultivo sin que éstas generen ningún tipo de daño al medio ambiente como tal. Una vez reducida la plaga, se reduce también el enemigo natural. Esa es una gráfica en la cual soy muy insistente, incluso a veces me gusta ponerle los parciales, para que ustedes tengan un resumen de lo que significa el control biológico. ¿Sí? Aquí hay una relación de densidad de la plaga en relación al tiempo. Hay una esquematización de la densidad de la plaga en relación al tiempo. Y nos hace la explicación, si ven ahí hay una mariquita controlando un pulgón. Entonces, vemos que hay una posición de equilibrio en donde se encuentra en mayor o menor proporción por encima del umbral económico esta plaga. Y hay un punto en donde es introducido el enemigo natural, a partir del cual empieza a descender la población de la plaga, generando una posición de equilibrio por debajo del umbral de daño económico. ¿Sí? Esa es una de las interpretaciones que tiene esta plaga, esta gráfica. Entonces es importante darse cuenta que efectivamente nosotros podemos hablar de un control biológico si este efectivamente reduce la población de la plaga por debajo del umbral económico. No estamos hablando de una eliminación, erradicación total del insecto, porque esto es incluso nocivo para el medio ambiente. Muchos insectos están cumpliendo diferentes funciones a nivel del cultivo en el ecosistema en general, pero es la sobrepoblación de esa plaga
por X, Y o Z motivo, porque precisamente introducir un cultivo en un área es modificar ese ambiente, y el hecho de que esa sobrepoblación me genere un daño en el cual yo empiezo a tener pérdidas del cultivo, incluso las ganancias son muy pocas, porque yo puedo tener una plaga presente, pero si aún así yo tengo una producción altamente satisfactoria, yo no puedo hablar que efectivamente ese insecto se me haya convertido en plaga, sino que ya supere ese umbral económico y sea necesario realizar un control que se ve efectivo. Una vez introducido, hay una disminución de la posición de equilibrio respecto del umbral. Esa es la interpretación de la plaga, una de la gráfica o una de las tantas interpretaciones que es importante que ustedes tengan en cuenta a qué hace relación pues estas estrategias que nosotros estamos trabajando. ¿Okay? ¿Cuáles son los órdenes en donde nosotros tenemos diferentes insectos plagas? Que es solamente a manera general. Es importante que ustedes tengan presente que nosotros somos microbiólogos, nosotros no somos entomólogos, por tanto no tenemos ni debemos tener competencia en la identificación precisa del insecto plaga. Y ahí la modificación de estos cursos que anteriormente cuando yo la vi, porque recuerdo que yo estudié microbiología, la vi como entomología, ¿sí? Y luego pasó a ser una asignatura de mayor competencia para el microbiólogo como control biológico. Es decir, hacemos mayor énfasis en la forma de la estrategia y el microorganismo utilizado que en las características del insecto. Nosotros hacemos una aproximación de los insectos que puede ser. ¿Por qué? Porque digamos que yo cuento con un entomólogo en el equipo, ¿sí? Estamos haciendo la colecta del insecto que tenemos en el área y yo no simplemente no es meter el insecto y mandarlo a un laboratorio que me lo caracterice, porque puede incluso estar cogiendo insectos que ni siquiera sean la plaga que está ocasionando el daño. Entonces tengo que hacer una revisión. De pronto yo encuentro muchos huevos y resulta que el adulto que estoy colectando no corresponde a esos mismos huevos de esas larvas que están eclosionando y haciendo el daño. Entonces yo debo de tener unos conocimientos básicos, unos conocimientos mínimos, para poder ir decirle al laboratorio, por favor confírmeme si estamos hablando de esta especie de plaga, ¿sí? Favor confirmar si estamos hablando del barrenador del tallo de la yuca, Chikungunya maclanqui, en el espécimen que envío en el vial tal. Eso. Si no es sencillamente mandar y dígame qué es eso, porque puedo estar incluso perdiendo un recurso importante en esa caracterización. Entonces digamos que los insectos plagas, pues muchos son lepidópteros, que hacen relación a las mariposas y a las polillas. Otro grupo importante son los coleópteros, escarabajos o cucarones. Están también tanto dípteros, porque están de plagas de importancia en salud pública, como mosquitos. Tenemos hemípteros, que son los chinches. Creo que chinches ustedes han visto mucho, porque se meten incluso hasta las casas, muchísimos chinches de diferentes colores, de diferentes tamaños. Son plagas de cultivos. Hay chinches que incluso transmiten, no son vectores de enfermedades asociadas a los humanos, como el mal de Chagas. Grillos saltamontes son octópteros. De pronto no tanto bonatos o mesópteros, dermáteros, pero también sí trisanópteros, porque es donde tenemos piojos. Tirápteros, sifonápteros, que son las pulgas, que son más de interés pecuario, entre otros. Bueno, las hormigas también hacen parte de los himenópteros, que es donde están los abejorros, las abejas, pero son las hormigas de este grupo las que son principales plagas. Aquí están también son otros tipos de insectos pertenecientes a esos órdenes, que no necesariamente son plagas, pero de pronto son más conocidos por ustedes. Toda esa bibliografía, ustedes ya, pues sí, se pueden apoyar en esa plantilla. Me decía el compañero si pueden utilizar esta plantilla para la recolecta del insecto. Se pueden apoyar, pero no me la van a incluir para nada en el informe porque no es necesario. Esta información es más para ustedes, para que se apoyen en ver qué insectos pueden ser plagas. Y
Bueno, la presentación completa del doctor Pedro Rocha está en este enlace de Aposemillas. Creo que esto ya, pues ya lo vimos, entonces no es necesario ampliar sobre esto.